Colombia y Venezuela volvieron a darse la mano. El paso de dos camiones sobre el puente internacional Simón Bolívar selló este lunes la reapertura de la frontera entre ambos países. Con esto comenzamos nuestro informativo. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Colombia y Venezuela reabrieron su frontera para el paso vehicular y comercial entre ambos países. La decisión ha sido impulsada por el nuevo presidente colombiano, Gustavo Petro, un momento histórico luego de 3 años de la suspensión de relaciones diplomáticas. La desaparición de 43 estudiantes en México el 26 de septiembre del 2014 sacudió a la sociedad mexicana y mostró la espiral de violencia que ya había dejado miles de muertos. 8 años después, aún se desconoce qué sucedió. La ultraderecha ha ganado las elecciones en Italia por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial y se dispone a gobernar la tercera economía de la Unión Europea. Muy probablemente, Giorgia Meloni se convierta en la primera ministra. Venezuela y Colombia viven un momento histórico en su frontera con la reapertura comercial y vehicular tras 7 años cerrada. Se trata de una medida acordada entre ambos gobiernos como parte del proceso para normalizar las relaciones diplomáticas rotas desde el 2019. El presidente colombiano Gustavo Petro participó en la ceremonia en el puente Simón Bolívar que une Cúcuta en Colombia con San Antonio del Táchira en Venezuela. El mandatario dijo que la reapertura deberá redundar en un salto cualitativo en materia de derechos humanos y en un aumento de la calidad de vida. Nicolás Maduro no formó parte de la delegación venezolana que, junto a la de Colombia, presenció a las 12:35 horas locales el cruce del primer camión a través de la frontera binacional. Un hito en las relaciones diplomáticas y comerciales entre Venezuela y Colombia. Tras 7 años, este lunes se reabrió el paso vehicular en los puentes internacionales Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, que comunican el departamento colombiano de Norte de Santander y el estado venezolano de Táchira. Donde tanto el pueblo de Táchira como el pueblo de Norte de Santander han tenido un reencuentro, o lo van a tener, maravilloso, tanto desde el punto de vista de tránsito de los jóvenes, que han podido pasar ya hace 2 o 3 meses a su educación cada vez con mayor dignidad, como de las personas, que ya se ven los flujos de personas sin mayores dificultades por los puentes y que tienen que reemplazar para siempre las trochas. El paso vehicular fue restringido en 2015 y bloqueado en 2019 por orden de Nicolás Maduro, tras el intento fallido de Juan Guaidó de transportar medicinas y alimentos a Venezuela. Los pasos fronterizos quedaron abiertos solo para peatones, pero con el nuevo gobierno de Gustavo Petro en Colombia se comienzan a restablecer los lazos diplomáticos. Pues me parece una medida muy acertada, ¿no? Porque se había perjudicado muchas personas desde que se cerró la frontera. Entonces, esta es una frontera viva aquí en América Latina y no debe estar cerrada. Entonces, me parece magnífico que se retomen nuevamente la actividad comercial. Todo el mundo tiene algún tipo de esperanza con lo de la frontera, aunque se esperaba que fuera algo más, mucho más amplio, porque tiene muchas restricciones. Pero bueno, ahí vamos, como con la esperanza de que luego se normalizara todo. Este es el primer paso para intentar recuperar un intercambio comercial que llegó a ser de $7.200 millones anuales. Por eso, de ambos lados, la mayoría espera que esta decisión traiga cambios positivos. Pero aún hay incertidumbre, pues las autoridades no han explicado prácticamente ningún detalle de cómo serán las cosas para el transporte particular y de carga. Tampoco se ha anunciado la reactivación del servicio de transporte público entre ambos países. Bueno, hay incertidumbre de cómo va a ser el proceso. Felipe Abondano desde Cúcuta tiene más detalles para nosotros. Felipe, los 2 primeros camiones ya cruzaron la línea fronteriza. ¿Esto es un acto simbólico o ya está abierto completamente el paso a través del puente Simón Bolívar? Hola, pues por el momento es un acto simbólico. Se espera que en las próximas horas más camiones puedan cruzar la frontera, pero hay que tener en cuenta que estos pasos fronterizos no se utilizan desde hace 7 años. Se espera que los países evalúen el estado de estos puentes y puedan garantizar que puedan ser seguros. Por el momento se le va a dar prioridad a los camiones de carga que pasarán en grupos de 5 o 25 y más adelante se permitirá el tránsito vehicular normal. Se esperaba la presencia de los 2 presidentes
este lunes allá en Cúcuta. Sin embargo, Nicolás Maduro no estuvo en el acto protocolario en el puente Simón Bolívar. ¿Se sabe por qué, Felipe? Bueno, sí, centenares de colombianos y venezolanos se tomaron el puente Simón Bolívar esperando ver ese encuentro entre el presidente Gustavo Petro y el presidente Maduro, pero el presidente Maduro no llegó. Ese estrechón de manos que iba a ser histórico sucedió entre Gustavo Petro y el gobernador y los alcaldes locales de las regiones cercanas de Venezuela. Pero todavía no se sabe por qué el presidente Maduro decidió no asistir a este evento que para muchos fue un evento histórico. Bueno, la reactivación de la relación entre ambos países y la consiguiente reapertura de la frontera evidentemente es histórica y tiene impactos económicos. ¿Quién se va a beneficiar realmente? Bueno, los principales beneficiados van a ser los habitantes de la frontera, los empresarios de las ciudades como Cúcuta, que van a poder retomar esas relaciones comerciales que tenían hace mucho tiempo y van a poder generar nuevos puestos de trabajo. Las expectativas son altísimas de que esto permita superar el desempleo en regiones como Cúcuta, que es una de las ciudades de Colombia con más altos índices de desempleo. Muchísimas gracias, Felipe Abundano, desde Cúcuta. Bueno, y seguimos en ese país porque en las principales ciudades de Colombia tuvieron lugar este lunes manifestaciones en protesta contra las reformas económicas y políticas impulsadas por el gobierno de Gustavo Petro. Entre las medidas cuestionadas está una reforma tributaria que aspira a gravar con más impuestos a las clases altas para financiar programas contra la pobreza y la desigualdad. En Bogotá, la gente se concentró principalmente en el Parque Nacional y en la Plaza y Monumento de los Caídos. Son las primeras marchas contra el gobierno de Gustavo Petro. Vamos directamente a Bogotá para ampliar la información con Alexandra Correa. Alexandra, hablaste con algunos manifestantes de la oposición e incluso con el organizador de esta protesta, Pierre Onzaga. ¿Qué pudiste recoger y qué rechazaban exactamente los manifestantes? Silvia, como bien lo has dicho, se trata de las primeras marchas que recibe el nuevo presidente Gustavo Petro en apenas mes y medio de gobierno. Los marchantes gritaban arengas en contra de la reforma tributaria, como bien lo mencionas. Muchos no quieren que se suban los impuestos, tampoco que se aumenten los precios de la gasolina. Colombia, recordemos, es el tercer país que más subsidia el combustible por debajo de Bolivia y Venezuela en la región latinoamericana. Un gasto que, ha dicho Gustavo Petro, es insostenible desde el punto de vista fiscal. También protestaron contra una posible reforma a la salud, argumentando que lo que hay es bueno y no debe modificarse, Silvia. Gritaron a favor de la fuerza pública y en contra de negociar con actores armados ilegales. Muchos de los participantes le dijeron también a Deutsche Welle oponerse a que les pasen sus contribuciones pensionales en los fondos privados para el Fondo Pensional del Estado. Petro dijo, sin embargo, que es urgente cubrir las pensiones de los ancianos de hoy con los mismos recursos pensionales y no sacar 14 billones de pesos adicionales del bolsillo del Estado para cubrirlo, Silvia. Esto es, a grosso modo, lo que rechaza la población que hoy salió a las calles y no votó por Gustavo Petro. Alexandra, hay voces también que critican la reanudación de las relaciones con Venezuela. Justo hoy, cuando se reabre la frontera colombo-venezolana, ¿qué dice la oposición con respecto a este tema? Bueno, unos apoyan el restablecimiento de las relaciones, otros nos dijeron que no ven con buenos ojos la reapertura de la frontera, que en 2008 movía más de 6.000 millones de dólares en exportaciones de Colombia hacia el vecino país, Silvia. Quienes se oponen no mencionaron la economía, sino estar en desacuerdo de restablecer las relaciones con lo que ellos llaman un régimen o una dictadura venezolana en manos de Nicolás Maduro. De otro lado, nos confirmaron un segundo reencuentro entre el exmandatario Álvaro Uribe Vélez, figura importante para la oposición aquí en Colombia, y el actual presidente Gustavo Petro, para discutir la controvertida reforma tributaria que ha unido a gran parte de la oposición en las marchas de este lunes. La reunión se va a dar mañana martes, según fuentes cercanas al mismo Uribe. También varios protestantes le mencionaron a Deutsche Welle otra salida para el próximo 24 de octubre, insistiendo en no apoyar las reformas petristas hasta ser escuchado, Silvia. Muchísimas gracias, Alexandra Correa. Con gusto.
Y de Colombia nos vamos ahora a México. Hace 8 años que desaparecieron 43 estudiantes rurales en Iguala y ahora el gobierno ha reconocido que fue un crimen de Estado porque existió la participación de policías y ejército. Solo se han ejecutado 4 de las 20 órdenes de aprehensión contra militares, entre los detenidos un comandante acusado de ordenar el asesinato de al menos 6 estudiantes. El último informe de gobierno cancela del todo la versión oficial fabricada y sostenida por el gobierno anterior de Enrique Peña Nieto, lo que abre un amplio abanico de responsabilidades. Cada año las protestas vuelven a Iguala, en el estado mexicano de Guerrero. La noche del 26 de septiembre de 2014, allí se cometió una de las peores atrocidades de la historia reciente del país. Entonces desaparecieron 43 estudiantes rurales. Uno de ellos era Miguel Ángel, el hijo de María Martínez. 8 años después, el caso ha avanzado. Se ha detenido al ex procurador Murillo Caram, acusado de desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia. También al entonces coronel José Rodríguez y a otros 2 mandos. Pero todavía quedan por ejecutar la mayoría de las 83 órdenes de aprehensión, 16 de ellas contra militares. Y que queremos más detenciones. Como ellos dicen, pues sus hijos fueron asesinados. ¿Y dónde están los responsables? Bueno, un ejemplo. Mi hijo ya no está. ¿Y los culpables? ¿A poco nomás sabes que ya no están tus hijos y así queda? No, nosotros queremos justicia, como hemos dicho. María se sube a un autobús para ir desde la escuela rural de Ayotzinapa hasta Iguala. Es el mismo trayecto que hizo su hijo en septiembre de 2014, la última vez que lo vio. La protesta se concentra en el 27º Batallón de Infantería. El último informe oficial sobre el caso concluye que desde allí salió la orden de asesinar al menos a 6 de los jóvenes. Así como ya lo habían hecho expertos independientes, se desechó de forma definitiva la versión de la administración de Enrique Peña Nieto. Lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador es que sus Fuerzas Armadas son intachables. Y pues podemos ver que claramente es todo lo contrario. Hay pruebas por parte del GIEC que los compañeros del ejército ya sabían qué estaba pasando con nuestros compañeros en cada momento. Las últimas pruebas revelan comunicaciones entre el ejército y grupos criminales y funcionarios de alto nivel. Eso desató la furia de los manifestantes contra el recinto militar. Por primera vez, las autoridades admitieron que varios niveles del gobierno de entonces habían tenido un papel clave en la desaparición y posible asesinato de los estudiantes. Y el actual presidente López Obrador reconoció los hechos como un crimen de Estado, pero los familiares piden celeridad y transparencia. Nuestra exigencia es la ejecución de las órdenes de aprehensión, seguir profundizando en las líneas de investigación, sobre todo en el tema que tiene que ver con el paradero que no está claro. El mismo informe señala lugares donde pudieran haber sido llevados los jóvenes y entiendo que esas búsquedas se están realizando. Hasta el momento solo se han podido identificar los restos de 3 de los estudiantes. Pese a que todas las evidencias apuntan al asesinato, María no pierde la esperanza de saber la verdad. Para mí mi hijo no está muerto. Yo, como les he dicho, por mientras no nos entreguen pruebas científicas que digan tu hijo ya no está, ya está muerto, yo lo voy a seguir pidiendo con vida, porque así se lo llevaron. Una demanda de justicia que no cesa en Ayotzinapa. Y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseveró este lunes durante la mañanera que no dará carpetazo al caso de Ayotzinapa. Vamos a ampliar con Vania Pillenó, es periodista mexicana, independiente, cofundadora del medio de noticias Amapola Periodismo Transgresor, al igual que cofundadora del Memorial de Periodistas Asesinados y Desaparecidos Matar a Nadie. Gracias por acompañarnos esta noche aquí en DW. Vania, son 8 años ya desde la masacre. ¿Cómo se vive o se sigue viviendo este recuerdo de Ayotzinapa en México? Yo creo que Ayotzinapa es el caso más emblemático que nos recuerda que México es un país de más de 100,000 personas desaparecidas y a 8 años con un gobierno que está centrado y hay una fiscalía especializada para este caso Ayotzinapa que por decreto desde que inicia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pues mandata para la investigación de este caso que pues ya tuvo investigaciones con Peña Nieto y que ahora mismo pues se cae esta verdad histórica, pues da esperanza en materia de desaparición forzada, pero al mismo tiempo nos recuerda la impunidad
que ha habido no nada más en este delito, sino en todos los delitos de las violencias en plural que hay en nuestro país. ¿Y qué peso tienen ahora esas detenciones que se han hecho, por ejemplo, del procurador Jesús Murillo Caram y de militares de alto rango? ¿Qué peso tienen en las investigaciones? Creo que hablamos de dos pesos. El primer peso pues gira en torno a la Secretaría de la Defensa Nacional, que es actualmente el organismo del gobierno mexicano que más peso tiene en materia presupuestal y en materia de acciones, ¿no? Y que te indique que al día de hoy han sido arrestados 4 militares. La detención más importante es del general José Rodríguez Pérez, pues habla del involucramiento que por desgracia en los últimos 20 años han tenido las fuerzas de seguridad de nuestro país, desde el nivel municipal hasta, por desfortuna, las Fuerzas Armadas, ¿no? Este es un peso muy relevante. Y el segundo, pues hay que contextualizar que Guerrero en los años 70 representó un estado muy importante para hablar de las desapariciones forzadas del pasado, del periodo llamado Guerra Sucia, y que también en la historia de nuestro país pues se indica que el Ejército-Estado, por omisión y también por involucramiento en toda esta ola criminal que ha desaparecido a personas en nuestro país, lo pone en evidencia, y ahora con nombres y con apellidos pues nos indica que ellos han tenido que ver en todo este entramado criminal en la era ya del narcotráfico. Bueno, y tú conoces bastante Guerrero porque tú vienes precisamente allí de Guerrero, ¿no? En estos 8 años hubo un cambio de gobierno en México y hay muchas voces, sin embargo, que siguen cuestionando ese informe de la Comisión de la Verdad elaborado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. La pregunta es, ¿cuáles perspectivas existen ahora para esclarecer finalmente el caso de Ayotzinapa? Bueno, creo que lo más importante son los nuevos puntos de búsqueda que esta Comisión de Acceso a la Verdad y Justicia del caso Ayotzinapa indica, y que reconoce que es un crimen de Estado, y que además te habla de que el Ejército tenía incluso dentro de los 43 normalistas de Ayotzinapa a un infiltrado en la misma normal rural, que es Julio César Patolzin, y que es importante mencionarlo porque no hubo un protocolo de búsqueda para su militar desde hace 8 años. Y en segundo lugar, pues te habla de toda la serie de investigaciones que fueron pues bastante sucias, por así decirlo, que empiezan desde el entonces Procurador de Justicia de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera, del exgobernador Ángel Aguirre Rivero, y de todo el involucramiento que hubo a nivel local con el exalcalde que aún está preso, José Luis Abarca Velázquez, y que fue absuelto por este caso, pero que sigue preso porque él es acusado de asesinato, y que te explica también un contexto previo a 2014, que es el 2013, en donde Iguala, que está muy cerca para contextualizar a la audiencia, de la Ciudad de México, es el municipio que está más cerca del estado de Morelos y Ciudad de México, con todo el reacomodo criminal que hubo, empezando desde Guerrero, con Guerreros Unidos, que es este grupo criminal vinculado con el caso Ayotzinapa, y que también nos arroja pues bastantes luces de cómo todos los alcaldes, muchos de los alcaldes de Guerrero, estaban involucrados con el crimen organizado, y que el 27 Batallón de Infantería, que está en Iguala, pues tenía vínculos cercanos, de acuerdo a lo que se ha sabido al día de hoy con las investigaciones de la comisión, y que en su momento el gobierno de Peña Nieto desestimó. Bueno, complicado el caso. Muchísimas gracias, Vania Villenó, periodista mexicana independiente, por estar acá con nosotros. Muchas gracias por la invitación, y bueno, pues lo más importante es que los padres no saben en dónde están los normalistas, y que a pesar de las detenciones todavía quedan bastantes cosas por saber y sentencias. Muchísimas gracias. Seguimos nosotros con otros temas. Cuba aprobó este lunes en referendo el Código de las Familias, un paquete que contempla el matrimonio igualitario, la gestión subrogada o la posibilidad de que parejas del mismo sexo puedan adoptar. Las cifras del Consejo Electoral dan por ratificado el código. Más del 66% de los cubanos votó a favor del nuevo texto, el que precisaba de más del 50% de los votos para convertirse en ley. En América Latina, el matrimonio igualitario es legal en Argentina, Uruguay, Colombia, en Brasil, Ecuador, Costa Rica y en Chile, así como en 27 de los 31 estados de México. Andrés Blumenkranz ahora con la economía. ¿Qué tal, Silvia? Vamos a mirar el mercado de divisas porque hay importantes movimientos al principio de esta semana con el dólar como indiscutible ganador.
La Reserva Federal de Estados Unidos pisa el acelerador en su plan de normalizar tasas de interés después de más de una década de dinero técnicamente gratis. Esta aceleración tiene un efecto cascada porque la agresiva política de la Reserva Federal ha obligado a una decena de países a hacer lo mismo, a subir las tasas la semana pasada, alimentando los temores de una brusca desaceleración de la economía mundial. Decisiones de la Fed y de otros bancos centrales que contribuyeron a la ola de ventas con la que comenzamos esta semana y, por supuesto, apuntaló el alza sostenida del dólar. El repunte de la divisa estadounidense es también un reflejo de la huida de inversores hacia valores refugio, estampida que ya está llegando a niveles críticos en los mercados asiáticos. Dos de las divisas más importantes de esta región, el yen japonés y el yuan chino, se han hundido bajo la implacable fortaleza del dólar. De este asunto hablamos ahora mismo con nuestra corresponsal financiera Ana Nieto, que nos escucha en Nueva York. Ana, las subidas de la Fed y la huida del riesgo están dando alas al dólar, pero ¿cuáles son los principales efectos globales de esta revalorización del dólar? Hacía muchas décadas, Andrés, que el dólar no estaba tan fuerte frente al resto de las divisas y esto puede acelerar el deterioro de la economía global. ¿Por qué? Porque el dólar es la moneda en la que se hacen las transacciones comerciales globales y muchas transacciones financieras, lo cual está encareciendo las materias primas, las materias agrícolas, la energía. De hecho, en Europa está haciendo mucho más severo el efecto de la guerra en el mercado de la energía. También está haciendo mucho más severo el precio de las importaciones de grano, de cereales, por ejemplo, a mercados como Egipto. Para países como Japón, que tienen un déficit comercial muy fuerte, esta es una tendencia muy preocupante y más aún para los países que tienen deuda en dólares. Esta deuda cada vez es más cara, va a forzar a muchos países a repensar sus presupuestos para poder servir la deuda y no es extraño que muchos países estén ya llamando a las puertas del Fondo Monetario Internacional pidiendo ayuda. Tanto China como Japón han intervenido en sus mercados para bajar los humos al dólar, pero no lo han conseguido. Y mirando hacia adelante, Ana, ¿cuál es el pronóstico? ¿Puede seguir subiendo la divisa estadounidense? Sí, puede seguir subiendo porque el presidente de la Reserva Federal ya nos dijo la semana pasada que los tipos de interés van a seguir subiendo hasta el año 2023. Eso significa que la huida del riesgo hacia Estados Unidos va a continuar y con ello la presión al alza del dólar. Una presión al alza que en Estados Unidos no viene bien porque resta muchísima competitividad a las exportaciones de Estados Unidos y también está restando a las empresas multinacionales que luego tienen que presentar sus resultados aquí en la bolsa en dólares. Por eso la bolsa también está recogiendo muchas de esas pérdidas. El tema es que solamente quizá con una pausa en las subidas de tipos de interés podría rebajarse la presión sobre el dólar, pero eso no está en la agenda. Lo único que está en la agenda de muchos economistas es repasar los libros de historia. 1985, los tratados de Plaza, cuando se unieron muchos países para tratar de reducir el valor del dólar. Ana Nieto, Nueva York, gracias y buena semana. La Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo destituyó al presidente del organismo, Mauricio Claver Carón, tras tener un romance con una subordinada. El destituido funcionario rechaza estas acusaciones. Claver Carón había asumido el cargo en 2020 por designio de Donald Trump. Fue el primer presidente del organismo no procedente de América Latina. 20 millones de dólares de capital ordinario del banco. El Banco de Inglaterra aseguró en un comunicado que va a intervenir en el mercado modificando los tipos de interés. Dijo lo que sea necesario para controlar la inflación y estabilizar la libra esterlina, que ha caído a mínimos históricos frente al dólar. La caída de la moneda británica se desencadenó el viernes después de que el nuevo ministro de Economía, Kwasi Kwarteng, presentara un plan para fomentar el crecimiento a través de un agresivo recorte de impuestos. A pesar de especulaciones sobre una subida de tipos extraordinaria, el Banco Central aseguró que evaluará nuevas medidas en su próxima reunión de política monetaria prevista para noviembre. De Italia nos lleva ahora Silvia Cabrera.
Así es, vamos a Italia porque la ultraderecha ganó las elecciones en este país. Hermanos de Italia lidera la coalición de extrema derecha y derecha que ha obtenido la mayoría de las dos cámaras italianas, y Giorgia Meloni será casi con toda seguridad la primera mujer en gobernar el país. De momento se ha declarado a favor de Ucrania y de la OTAN, pero Europa ve con preocupación el ascenso de la ultraderecha en un continente que necesita especialmente de la unidad en tiempos de guerra. Giorgia Meloni tras su histórica victoria electoral. Será la primera mujer primer ministro de Italia y la primera líder de un gobierno italiano de extrema derecha desde la Segunda Guerra Mundial. Su coalición de derechas obtuvo el 44% de los votos, muy por delante de sus rivales de izquierdas. Un cambio radical en la política italiana. El partido de Meloni, Hermanos de Italia, hunde sus raíces en el neofascismo. Temen un atropello a los derechos civiles, pero el partido niega cualquier vínculo con el pasado fascista de Italia. Si se fijan en el resultado, hemos obtenido el 26% de los votos en Italia. A menos que se quiera insinuar que todos los italianos son fascistas, o la mayoría, eso no es cierto, no lo somos. Representamos una nueva forma de pensar en la política de derecha, nada más. Otros temen que el resultado de estas elecciones pueda inclinar la balanza de las decisiones de la Unión Europea hacia la derecha. Italia tendrá un gobierno de derecha. La tendencia que surgió en Suecia hace unas semanas se confirma también en Italia. Hoy es un día triste para Italia y para Europa. Nos esperan días difíciles. A pesar de que Meloni es conocida por sus duras posturas respecto a la inmigración y el matrimonio igualitario, al subir al podio tras su victoria electoral prometió gobernar para todos los italianos. Es un mensaje que ha calado entre muchos votantes. Siempre he apoyado a la izquierda, pero estoy decepcionada. Tengo 75 años y me gustaría ver un cambio. Hay que intentarlo, aunque es arriesgado. Pero Meloni parece bastante capaz. Necesitamos un cambio. Con la crisis del costo de la vida y la guerra en Ucrania, Meloni llega al poder en un momento problemático para Italia y Europa. Su liderazgo puede marcar un nuevo rumbo para su país y para todo el bloque. Con esto terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo invitamos como siempre a que sigan acá con nosotros en DW Deutsche Welle. Hasta luego.